Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Presencia en el noroeste argentino, presencia de Dios, ¿cómo les va? Un gusto poder saludarlos un sábado más, estar allí en sus hogares participando y recibiendo la convocatoria de parte de Dios para hoy poder estar juntos nuevamente con Él, ¿sí? En Él y Él en nosotros. Amén. Bueno, la palabra que vamos a hablar hoy es Cristo es la palabra eterna, así es el título. Y el ejercicio que vamos a hacer esta semana es orar y leer la palabra, ¿sí? Orar y leer la palabra. Si no lo recibiste aún, ya lo vas a recibir, pedíselo a tu líder porque te lo va a estar enviando para que lo puedas y lo podamos hacer en este tiempo, ¿sí? Bueno, para eso, sin más pérdida de tiempo alguno, vamos a leer en San Juan 15:4 y dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. San Juan 15:4, ¿sí? Cristo es la palabra eterna. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Sí? Y estamos aprendiendo acerca de Cristo es la palabra, ¿sí? A orar la palabra, a leer y a orar la palabra. Podemos actuar cada uno de nosotros y accionar y hacer cosas con Dios o sin Dios. Y ya lo hemos comprobado muchos de ustedes, ¿no? Yo también lo he comprobado de que podemos hacer cosas con Dios o sin Dios. Actuar, decir, movernos, accionar, tomar decisiones con Dios o sin Dios. Y muchas veces sin Dios nos han salido bien, pero la mayoría de veces nos ha traído dolores de cabeza, ¿sí? Pero podemos hacer cosas con Dios. Eso depende de nosotros. Que si podemos hacer, queremos y elegimos hacer cosas en Dios, en Él y con Él, para darle la gloria a Él, ¿sí? Porque cuando hacemos las cosas sin Dios, que las podemos hacer, ¿sí? No le llevamos gloria a Él, ¿sí? Entonces, volviendo al texto que leímos ahí en San Juan 15:4, dice que la vid, ¿quién es? Cristo, y que nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas, ¿sí? Cuando nosotros estamos ligados a Dios, unidos a Cristo, porque si la vida es Cristo y dice que unidos a Él y permanecer en Él podemos llevar frutos, ¿sí? ¿Qué hace la rama? ¿Qué hace el pámpano para llevar fruto? ¿Se esfuerza? ¿Se lo propone? No, no hace nada. Solamente permanecer en Él. ¿Y qué es este permanecer en Él? Disfrutar a Cristo. Disfrutar solo a Él. ¿Sí? Es tener, como ya dijimos muchas veces, una relación. En una relación hay unida y vuelta, es mutuo, ¿sí? No hay una relación unilateral, o sea, de que yo hacia él o él hacia mí y yo no respondo. Para que haya una relación tiene que haber unida y vuelta, un estilo de vida, de relacionamiento continuo con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la rama para dar frutos? Solamente permanecer, estar unido a. ¿Para qué? Para recibir los nutrientes de la tierra, ¿no?
para recibir todo lo que necesita para poder estar, ¿de qué manera? Vivo. Toma los nutrientes que va por el tallo, ya lo estudiamos todo esto en biología, ¿no es cierto? En primer año del secundario o segundo. Bueno, no importa cuándo, pero lo sabemos. Así nosotros tomamos todos los nutrientes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es nutrición, es agua viva. Lo dice la palabra, ¿no? Entonces, el fruto que dice acá en San Juan 15:4, que da fruto, para dar fruto, lo único que nosotros tenemos que hacer es nutrirnos. Nutrirnos es disfrutarlo a Cristo y leer la palabra. Pero no leer la palabra, ya te lo dije un montón de veces, como cuando leemos un diario, una novela o un libro de historia, un libro filosófico o lo que sea. Lo tenemos que leer sabiendo que esta palabra que estamos leyendo tiene vida en sí mismo, porque es Cristo mismo la palabra. Es soplo de Dios, ¿sí? Es soplo de Dios que cobra vida cuando yo lo incorporo en mí, ¿sí? Entonces, es comida, es agua, es soplo de Dios la palabra. Nosotros debemos permanecer en Cristo y debemos nutrirnos de Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Toda la Biblia habla de una persona que es Cristo. No habla de hechos anecdóticos, vos tenés que ver dentro de cada historia, dentro de cada cosa que se menciona, ver a Cristo, ¿sí? Ver a Cristo. Así como en lo natural, ¿sí? Nosotros comemos, y algunos comen más de 4 comidas al día, ¿sí? Otros comen 4 y a veces 3 o 2, ¿sí? Pero comemos, no es que comemos un día y comemos salteado y 3 días no, o un día sí y el resto de la semana no. ¿Por qué no podemos estar sin alimentarnos? Porque si estamos vivos, ¿sí? Si estamos vivos, nos alimentamos, nos nutrimos, ¿sí? Comemos, porque es energía para nuestro cuerpo. Bueno, así en lo espiritual, también la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestra nutrición, es nuestra agua que nos sacia, ¿sí? Es el soplo de Dios entrando a nuestro ser. ¿Y sabés qué pasa cuando esta palabra comienza a nutrir nuestro ser? Se imparte la vida de Dios en nosotros y ya no volvemos a ser los mismos que antes, sino que experimentamos a Cristo y experimentamos, así como experimentamos en lo natural que el comer nos aporta energía, ¿sí? Nos aporta nutrientes, nos aporta proteínas, ¿sí? También la palabra de Dios, cuando nos nutre, nos aporta vida, ¿sí? Entonces, pastora, ¿qué pasa cuando yo como, pero ya hace un montón de tiempo atrás que no conocía a Cristo y no sabía esto? Bueno, no importa, porque todo deterioro que hayas sufrido en algún área de tu vida, ya sea deterioro físico, corporal en tu cuerpo, la piel, pelo, lo que sea, ¿sí? De tu cuerpo. Yo les decía el otro día, el jueves, estuve con las discípulas, las chicas el equipo de segundo libro de Samuel. Y yo les hablaba de que a lo mejor con el correr del tiempo, en nuestra edad cronológica, hemos perdido
y hemos sufrido deterioro en lo físico, pero también a lo mejor sufrimos deterioro en lo emocional. ¿Cuántas veces lloramos por angustia, tristeza, impotencia, ¿sí? Por a veces de bronca, ¿sí? ¿Le pasó? Bueno, todas esas cosas que fueron deterioradas con el paso del tiempo, cuando nosotros comemos la palabra, esa nutrición que es Cristo, empieza a cobrar vida en nosotros y todo lo que estaba muerto en nosotros comienza a adquirir vida. Y eso es el poder de la resurrección, es el poder que experimentó Cristo cuando se levantó de entre los muertos. Cada vez que vos y yo, querida iglesia, comemos de la palabra que es Cristo, algo en nosotros comienza a restituirse, comienza a resucitar, comienza a recrearse, porque la vida de Cristo, la vida de Dios, no es lo mismo que la vida humana, es algo superior, es algo espiritual, es algo trascendente, que nos trasciende a vos y a mí como personas, ¿sí? Y algo que estaba muerto en nosotros empieza a vivir. Yo no sé qué área de tu vida está en detrimento, está experimentando un deterioro, ya sea por alguna enfermedad, ya sea por el clima, ya sea por la economía, ya sea por las finanzas, no sé en qué área, pero yo lo que sí sé que cuando vos y yo nos nutrimos de la palabra de Dios, esa palabra imparte vida en nosotros y esa vida comienza a surgir en nuestro interior, y cuando nos comenzamos a alimentar, así como dice en San Juan 15:4, que el pámpano lleva fruto y que no hace ningún esfuerzo por llevarlo, no hace ningún esfuerzo, ni siquiera se lo propone para que salga el fruto, sino que el fruto es una consecuencia del estar nutrido y el de estar permanecer en. Así nosotros, cuando permanecemos en Cristo, esa consecuencia positiva que es permanecer en Él, llevamos fruto, fruto y fruto en abundancia, pero no media nuestro esfuerzo, no media nuestro querer ni nuestro hacer, ¿sí? Solo disfrutarlo a Él y de nutrir esa palabra, nutrirnos con esa palabra, perdón. Cuando nos nutrimos con esa palabra, algo que está muerto en nosotros comienza a vivir. Dice San Juan 11:25, dice, yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí y crece en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Dijo Jesús. Entonces, el que vive en mí, ¿te resulta conocido vivir en mí y yo estar en él y él en mí? ¿Te acordás que lo hablamos? Estar en él y él en nosotros. Cuando pasa eso, comienza a restituirse, recrearse, revivir cualquier cosa que se haya deteriorado en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestras emociones, relaciones, sueños, ¿sí? Todo eso comienza a cobrar vida. Y yo ayer le decía a los discípulos, ¿sí? a los líderes, perdón, hablando en la reunión, les decía
que a mí las cosas que me impactaron de este verso en San Juan 11:25 de este evangelio, dice resurrección y vida, ¿sí? Para que haya resurrección, ¿qué tiene que haber pasado antes, previamente? Haber una muerte, ¿sí? Y a veces nosotros, cuando yo trabajaba en salud, veíamos cómo un paciente separaba su corazón, ¿sí? Y enseguida nosotros traíamos el electrofibrilador y le dábamos un impacto de electricidad, que es un disparo, con unos joules que se miden, ¿no? Y decimos tanto para poder darle un disparo de electricidad para que el corazón empiece a arrancar nuevamente y poder sacarlo del paro y volverlo a la vida, ¿sí? Bueno, así es la palabra de Dios, no solo en nosotros, sino cuando nosotros impartimos a la gente de Cristo, aquellos que no conocen del Cristo de la gloria, aquellos que lo tienen, vos Dios allá y yo acá. Pero ¿qué es lo que vamos a ir a hablar? Vamos a ir a hablar lo que opinamos, vamos a ir a hablar lo que nos parece, vamos a ir a hablar lo que creemos nosotros que está bien o lo que dicen en la tele. No, vamos a ir a impartir a otras personas vida. Las muestras gratis, ¿viste como las muestras gratis del médico que le lleva el visitador médico al médico para que le dé al paciente? Las muestras gratis, bueno, todas las experiencias que vos y yo tenemos en Cristo son muestras gratis de lo que Dios puede hacer en nosotros, son muestras gratis de vida, no de remedios, no de paliativos, son muestras gratis de la palabra viva de Dios. Todo lo que vos y yo experimentamos son muestras gratis de Cristo. Gratis porque no nos costó nada a nosotros, pero sí Él dio su vida para que nosotros podamos disfrutarlo hoy y ahora, donde quiera que estés, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, ¿quién se alimenta? El que está vivo, ¿sí? El que está vivo se alimenta. El que está vivo necesita nutrirse. El que está vivo necesita comer. El que está vivo necesita que ese alimento lleve nutrientes, proteínas, vitaminas al cuerpo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder movernos, para poder correr, para poder caminar, para poder estudiar, para hacer todo lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos vivos, ¿sí? La palabra de Dios imparte vida, pero también en aquellos que tienen su espíritu muerto, imparten resurrección. Y en nuestro cuerpo, en todo lo que se deterioró, tanto en nuestras relaciones como en el cuerpo nuestro, en el ser, en las emociones, ¿sí? En el alma, comienza también a cobrar vida. Nuestros sueños comienzan a cobrar vida. De primera pregunta para reflexionar, ¿de qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando espiritualmente de la comida buena, que es Cristo, o te estás alimentando de comida chatarra? ¿Te estás alimentando de mala comida? ¿Qué pasa cuando comemos una comida que no está bien? Nos intoxicamos, ¿no es cierto? Y a veces vos y yo nos intoxicamos de las cosas que repetimos, que escuchamos en la tele y hablamos de lo mismo. Y yo le decía este jueves a las chicas del segundo libro de Samuel, del equipo, les decía que a veces hablamos el deterioro,
ya los años no vienen solos. Y a lo mejor tus hijos te dicen, mamá, ¿va a llover? Y te preguntan a vos. ¿Y sabes por qué te preguntan a vos? Ay, porque vos te cansaste de decir que cuando te pica la cicatriz de la cesárea o de la cirugía es porque va a llover. Y ya te lo preguntan a vos. Todas esas cosas que no sé de dónde sacamos, que están incluidas en nuestra cultura, las tenemos que erradicar, tenemos que hablar la vida de Dios, la palabra de Cristo, ni siquiera lo que escuchamos en la tele y lo reproducimos y lo comentamos. Una cosa es un dato informativo y otra cosa es que lo tomemos y lo andemos comentando por ahí, que lo tomemos para nuestra vida. Lo que nosotros tenemos que alimentarnos es de la comida excelente que es la palabra de Cristo, ¿sí? Y sin más pérdida de tiempo, repasar que la palabra es Cristo. La palabra es Cristo, es una persona, es Cristo vivo, ¿sí? Yo debo permanecer en Cristo y Él en mí, porque separado de Él nada podemos hacer ni queremos hacer, ¿sí? Ya hemos experimentado lo que es hacer sin preguntarle a Él, ¿sí? Ahora queremos experimentar en nosotros lo que es hacer las cosas en Él y Él en nosotros, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos imparte nutrientes, nos imparte vida, ¿sí? Y nos resucita las partes de nosotros que se han muerto por el deterioro del paso del tiempo, ya sea corporalmente, emocionalmente, laboralmente, ministerialmente, lo que sea, ¿sí? Pero también vamos a ir a impartir esa vida y ese poder de la resurrección que nosotros hemos experimentado en nosotros a otra gente. ¿Para qué? Para que su espíritu comience a vivir. Porque dice la palabra que los que no conocen a Dios tienen el espíritu muerto, ¿sí? Cuando vos le impartís esa experiencia, esa muestra gratis de Dios a la gente, es como cuando le ponemos las paletas, el electroshock acá en el corazón y empieza a latir nuevamente el corazón. Eso es lo que hace Cristo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer esto? De eso se trata este ejercicio. Vamos a empezar, si vos no viste la reunión de ayer viernes, ¿sí? Te invito a verla, los líderes te pueden pasar el link, lo tienen, ¿sí? Y es en el libro de Filipenses. Vamos a empezar a leer las palabras que vos leas y lo vamos a hacer sistemáticamente. ¿Qué quiere decir sistemáticamente? Que donde dejé hoy, retomo mañana. Si hoy leí Filipenses 1, 2, mañana empiezo del 1, 3 y así sucesivamente, avanzando. ¿Está bien? Todo lo que te llame la atención, como a mí, que te dije que en San Juan 11:25 me llamó la atención la palabra resurrección y la palabra vida. ¿Soltada de quién? De Jesús, que lo dijo, lo declaró, ¿sí? Entonces, las palabras que te llamen la atención es la carga que Dios está poniendo dentro tuyo. ¿Para qué? Para que la leas y para que la ores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esto que yo te dije, yo soy la resurrección y la vida. Gracias, Señor, porque la resurrección sos vos, la vida sos vos, y esa resurrección y esa vida están en mí, están en mi familia, están en mi cuerpo, están en cada área de mi vida. Y Señor, todo lo que se resucite en mí, toda esa experiencia de vida que esté en mí, esa nutrición que está en mí,
es experimentarte a vos. Y yo no quiero otra cosa más que esa experiencia. Y de lo que yo experimente, Señor, lo voy a ir a llevar, a impartir esa vida en otros, porque esas son semillas, ¿sí? Como cuando la parábola que dijo Jesús, un sembrador salió a sembrar. Para vos salir a sembrar tenés que tener semillas. ¿Y qué semillas vas a tener? ¿Semillas prestadas? No, semillas propias. Y las semillas propias son las muestras gratis de experimentar a Cristo en tu vida, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hablar, no de que alguien me contó, de que alguien escuché, de que alguien me pareció haber que entendí, que oí. No, algo, una experiencia tuya. Para eso, acordate, común unión con Él, ¿sí? Y empezás a orar y empezás a declarar la palabra y esa oración nunca queda sin respuesta, porque oramos lo que el Espíritu nos dice que oremos, ¿sí? Y yo quiero orar con vos esta palabra que está en Filipenses capítulo 1, verso 9, y es la oración de Pablo. Y dice, y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta es la oración que yo hago esta noche para vos, con vos, pero en Cristo y para Cristo, ¿sí? Para que todos hagamos juntos en esta noche. Vos podés buscar tu Biblia ahí y que la hagamos juntos, ¿sí? Y después vos en tu casa, cuando cortemos la transmisión, ahí donde estás, puedas orarla y puedas sentir el peso en el espíritu de alguna de estas palabras y puedas orar a favor de ese peso que viene en tu espíritu y vas a ver cómo tus oraciones van a ser respondidas, porque es el peso de Cristo espiritual para que ores oraciones que Él quiere que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos. Todas van a venir con respuesta, ya vas a ver. Probá con Cristo, ¿sí? Busca tu Biblia ahí, Filipenses 1:9, y oramos juntos, otra vez, pero juntos ahora. Que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para su gloria y alabanza de Dios, ¿sí? Que esta oración pueda ser la tuya hoy y que puedas hacer oraciones que nunca hiciste, sabiendo que la palabra de Dios es vida, es resurrección, que nos nutre hasta todo nuestro ser. Dijera el pastor Bernardo, hasta el calcio de los huesos, pero eso es en lo corporal, pero en lo emocional, en lo espiritual, vas a percibir cambios, ¿sí? Cambios que ni siquiera sabías que podías experimentar, porque esto no se trata de una mejora pasajera, no se trata de un paliativo,
se trata de la vida de Dios misma creciendo en nosotros y ordenando todo nuestro ser en un equilibrio divino para estar en Él, ¿sí? Y que Él esté en nosotros y que su presencia y su mismo ser crezca en nosotros, porque Él nos eligió para manifestarlo donde vos estás, en Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca. Ahora no, tenemos gente en Entre Ríos, tenemos gente en Tierra del Fuego, tenemos gente en todo lugar. Donde estés, Dios, si crees en vos, sos una gente que porta la vida de Dios, está dentro tuyo porque Él mora en vos donde quiera que vayas. Te bendigo, un besote enorme, enorme ahí donde estás, que puedas hacer oraciones únicas y leer la palabra, ¿sí? De eso se trata. Y que puedas experimentar cada día más de Cristo, porque cuando eso lo haces y lo experimentás, algo nuevo de Dios viene a tu vida. Mañana 2 reuniones por el canal de YouTube, ¿sí? A las 11 a.m. y 5 p.m., ¿sí? O por el Facebook de Presencia de Dios, martes y jueves, 5 p.m., ¿sí? Por Instagram, por YouTube, por el canal de Presencia de Dios, la pastora Alejandra Estamateas. Lunes a sábado, equipos en todos horarios y en todos los días hay más de 2 o 3 equipos funcionando. Así que damos gracias a Dios por los líderes, damos gracias a Dios por cada discípulo, porque en cada uno de ellos se puede ver el crecimiento de la vida de Dios, nutriendo todo su ser, ¿sí? Y llevando la semilla de las experiencias para que caiga en la tierra que Dios quiere que se tire la semilla. Los viernes a las 8 p.m. también el pastor Bernardo a través de la palabra por Facebook o por Instagram, canal de YouTube de Presencia. Y los sábados otra vez conmigo, tu pastora Miriam Fernández. Un abrazo enorme, un beso ahí donde estás. Cristo crece en toda la Argentina y en todo el mundo para la gloria de Él, y vos vas a ser protagonista de esto, lo vas a ver y lo vas a disfrutar. Chao, chao. Cristo crece.